Bien, vamos hoy con esta quinta columna, si no conté mal, para hablar justamente de la Revolución de Mayo, de Malvinas y también del mar argentino y de Estados Unidos. Todo tiene que ver con todo. Y empezamos justamente hablando de 1810, el 25 de mayo, como también hablaban hace un rato ahí, comenzó en lo fáctico la existencia de la Argentina independiente. Y las Malvinas, como el resto de nuestro territorio, serían gobernadas en adelante por lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero quizás lo que pocos conocen es que a pocos días de este primer gobierno, la primera junta atendió los reclamos de hasta el entonces gobernador español de Malvinas, que se llamaba Gerardo Bordas. Recordemos que España estuvo a cargo de las Malvinas desde 1767, cuando lo designaron a Felipe Ruiz Puente, se designaron 20 gobernadores al frente de 32 administraciones españolas. Esto quiere decir que algunos gobernadores fueron 2 veces gobernadores de Malvinas. Pero lo que quería contar en esta columna es que a pocos días de la Revolución, el 30 de mayo de 1810, esta primera junta respondió a la petición de este gobernador para que le dieran los sueldos. Porque ¿qué pasó? Este gobernador de Malvinas, Bordas, se dirige a la Capitanía de Puertos de Montevideo a reclamar por sus sueldos. Y la Capitanía le responde que las Malvinas no son más españolas, que ahora son de las Provincias Unidas, que vaya a Buenos Aires a reclamar este pago. Entonces, cuando llega Bordas al Cabildo a reclamar este pago de su sueldo, la primera junta debate sobre esto y deciden que sí correspondía pagarle el sueldo a Bordas. Entonces, el 30 de mayo de 1810, Saavedra y Paso firman una resolución en la que lo ponen de esta manera, que para los gastos y pagamentos se considere en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando y todos los empleados de destino como dependientes del mismo buque. O sea que a 5 días de producida la revolución, ya el nombre Malvinas aparecía en los papeles de la primera junta. Y a partir de este antecedente podemos comprender la importancia de estos territorios, que están presentes en nuestra historia desde los orígenes como país soberano e independiente. Y también hay algo poco conocido que también quería contar en esta columna, que pasa 3 años después, en 1813. El 30 de enero hay un bergantín inglés que se llama El Rastrero, que solicita a Buenos Aires autorización para cazar lobos marinos en las Islas Malvinas. Esto, la importancia que tiene, es que es una evidencia más que notable que la soberanía argentina en este territorio comenzó a ser ejercida inmediatamente luego de la Revolución de Mayo. Y si seguimos en la línea de tiempo de la historia de nuestras Malvinas, llegamos a 1820, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata envía a David Jewett, oficial de la Marina Argentina, a tomar posesión de las Malvinas a bordo del buque Heroína. Iza el pabellón nacional y prohíbe la caza y pesca a buques extranjeros que no disponga de la autorización correspondiente. Esto podemos pensarlo que también está muy vigente hoy. Sigue estando el tema de los recursos naturales muy en disputa en el Atlántico Sur. Y este acto, que fue público y que salió en varios diarios, reafirma la soberanía, o sea, esta reafirmación de la soberanía, que fue presenciada por gran cantidad de buques que había en Malvinas. Se dice que había más de 50 barcos, mayoritariamente norteamericanos y británicos, que ni se opusieron ni realizaron ningún reclamo ante esta proclama y esta afirmación de la soberanía que hacía Jewett en nombre de las Provincias Unidas. Y la pregunta es, ¿por qué había allí tantos barcos y de lugares tan lejanos en 1820? Porque las Malvinas ya eran en ese momento un punto estratégico fundamental para la actividad marítima del Atlántico Sur. Recordemos que no existía el Canal de Panamá, de modo que los barcos que iban del Atlántico al Pacífico debían pasar por el Cabo de Hornos. Y las Malvinas funcionaban como una escala natural en esa ruta. Además, miles de barcos británicos y norteamericanos bajaban al Atlántico Sur para cazar lobos y elefantes marinos, cuya grasa era utilizada para producir el aceite que iluminaba las grandes ciudades industriales de la época, como Londres, Nueva York. ¿Y por qué venían acá? Porque ya habían exterminado a los mamíferos marinos, o casi llevado al exterminio, a los mamíferos marinos del hemisferio norte.
que habían sido depredados por una explotación intensiva. Entonces el sur aparecía como una nueva frontera de saqueo de recursos naturales. A partir de 1823 se dan una serie de pedidos, decretos y autorizaciones que hacen posible la construcción del primer pueblo argentino en Malvinas, que va a ser Puerto Luis. Entonces, volviendo a este 25 de mayo, quiero leer un fragmento del diario de Emilio Bernet de 1828, que lo pueden ver, ya hemos hablado de este libro, Así se construyó Malvinas, el diario de Emilio Bernet, que lo pueden bajar en forma gratuita de las redes con el título. Emilio Bernet fue el verdadero constructor del pueblo de Puerto Luis, porque mientras Luis Bernet iba y venía entre Malvinas y el continente llevando población, insumos, material de construcción, Emilio quedó en forma permanente en Malvinas. Y en enero del 28 empieza a escribir un diario en el que cuenta día por día cómo era la construcción de este primer puerto, de este nuevo pueblo argentino en Malvinas. El sábado 24 de mayo de 1828 escribe en su diario Emilio: sol con algunos chubascos de lluvia y viento. El noroeste por la mañana y a la tarde suroeste. Hicimos los preparativos para celebrar el día de mañana como Día de la Libertad de Buenos Aires, mandando a alguna de la gente a carnear una vaca con cuero. Pusimos 2 varas para la bandera y un blanco para tirar con los rifles. Había solamente 2 fechas que se festejaban en Puerto Luis, el 25 de mayo y el 9 de julio. El 25 de mayo, o sea, al día siguiente, escribe: buen tiempo con algunos chubascos de granizo y viento sudoeste. Es importantísimo, siempre pone el clima, porque como ustedes sabrán, el clima es determinante en estos territorios del sur de nuestra patria para las actividades. Al salir el sol, tiramos 3 cañonazos y izamos la bandera de Buenos Aires. A mediodía, tiramos otros 3 cañonazos y a la noche otros 3. Como ya dijimos más de una vez, estos cañones que había en Puerto Luis no eran para atacar a nadie, sino para dar la bienvenida a los barcos y también en este tipo de festejos. Después de almorzar, carne con cuero y tortas que se habían hecho a propósito, tiramos al blanco hasta entrar el sol, cuando la gente hicieron baile en el rancho del Tonelero, el cual duró hasta el día. Al día siguiente, el lunes 26 de mayo, estoy hablando de 1828. Buen tiempo, con viento oeste, este día también lo celebramos con tirada al blanco. Entonces, este pueblo, este naciente pueblo de Malvinas, festejaba el 25 de mayo, el 9 de julio, izaban la bandera, cantaban el himno. Y seguimos con la línea de tiempo, llegamos a 1829, cuando el 10 de junio se crea la Comandancia Político y Militar de Malvinas por decreto de Buenos Aires. El objetivo era imbuir a Bernet con las prerrogativas suficientes propias de una autoridad política en las islas. En 1831, este pueblo, Puerto Luis, en la isla Soledad, es un poblado exitoso que exporta carne vacuna, cuero, aceite, pescado, madera, que extraían ¿de dónde? De Isla de los Estados. En su carácter de comandante político y militar de Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, ese era el nombre completo del título de Bernet, Luis Bernet debía defender la soberanía e impedir que buques extranjeros depreden la fauna marina. ¿Les suena? En aquellos años había más de 600 barcos de bandera estadounidense que recorrían los mares del mundo dedicados a cazar ballenas y lobos marinos. Y entre julio y agosto de ese año, 1831, cumpliendo justamente con la ley de pesca de Buenos Aires, Bernet apresó 3 goletas de bandera estadounidense, la Harriet, la Breakwater y la Superior, que estaban otra vez faenando lobos marinos y contraviniendo las leyes de Argentina. Y decide enviar a estas naves a Buenos Aires para ser juzgadas, y Bernet con su familia se embarcan hacia Buenos Aires. Pero la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Y a fines de diciembre de ese mismo año, el buque de guerra norteamericano Lexington, al mando del comandante Duncan, llega a Malvinas, pero para camuflarse lo hace bajo pabellón francés. ¿Y qué hace cuando llega a este puerto? Lo arrasa en defensa, dice, de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Y entre el 27 de diciembre del 31 y el 21 de enero del 32, todo ese tiempo, a casi 4 semanas, están destruyendo gran parte de las instalaciones por destruirlas, sin ningún otro fin.
destruyen establecimientos, queman la pólvora, destruyen las armas que había, siguen con la casa de los pobladores, violan mujeres, matan incluso al ganado que estaba atado, ganado manso, vacas lecheras, los caballos domesticados, devastan todo lo que puede, hasta incluso incendian viviendas. Los pobladores que pueden huyen hacia al centro de la isla, pero muchos son apresados y los traen presos a Buenos Aires. Ante esto, el gobernador en ese momento era Juan Manuel de Rosas. Argentina protesta de inmediato ante el gobierno de Estados Unidos por este hecho puntual. Y el conflicto escaló de tal manera que Rosas termina expulsando al representante estadounidense de la Confederación Argentina. Miremos qué distinta es la realidad hoy, ¿no es cierto? Las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron interrumpidas por varios años. Y entonces, dando un salto en el tiempo, vamos a la actualidad. Esta semana, mientras uno miraba cómo Israel interceptaba a 430 activistas humanitarios en aguas internacionales, algunos portales de noticias de nuestro país titulaban: Milei entrega el Atlántico Sur al control militar de Estados Unidos. Así nos enteramos que hay un acuerdo entre la Armada Argentina y la cuarta flota del Comando Sur de Estados Unidos para vigilar el Atlántico Sur durante 5 años. Por supuesto que esto en este contexto no nos asombra, sabiendo que hace poco estuvo la que era la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ahí en Ushuaia, con Milei, ¿verdad? A este acuerdo lo llamaron protección de los bienes comunes globales. Y sabemos perfectamente que cuando algo es de todos, no es de nadie, o mejor dicho, es de lo más poderoso. El mar argentino como un bien común global es una clara cesión de soberanía. El convenio, sobre el que el gobierno no dio detalles oficiales, incluso fue comunicado por la Embajada de Estados Unidos. Constituye un capítulo más en este alineamiento automático de Milei con Donald Trump. Y volvemos a la misma pregunta que en 1820, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos y las grandes potencias en el Atlántico Sur? Y hacen lo mismo que hace 200 años. El control de una región estratégica por los recursos naturales, por las rutas marítimas, por las Malvinas y por la proyección hacia la Antártida. Con esta y otras acciones, Estados Unidos amplía su presencia e influencia sobre nuestra región, sobre nuestro mar. Y así como ayer fue el aceite de los lobos, de las ballenas, para eliminar Londres y Nueva York, hoy son la pesca, los hidrocarburos, los metales estratégicos, la biodiversidad y el control geopolítico del Atlántico Sur. Cambiaron la forma, pero el interés sobre nuestro territorio sigue siendo el mismo. Y por eso Malvinas sigue siendo una causa profundamente actual, que además de memoria incluye soberanía, recursos naturales y futuro. Y a modo de cierre, podemos reflexionar, así como la patria por la que nuestros próceres dieron la vida, hoy la están desarmando. Es el mar, la tecnología nuclear, los glaciares, los bosques, el agua, la ciencia, la educación y también, muy importante, las capacidades estratégicas que nuestro país ha logrado construir a lo largo de décadas. Entonces, lo más importante que podemos hacer hoy es informarnos sobre la entrega que está sucediendo, denunciar y luchar como lo hace el SUTEF todos los días y tantos compañeras y compañeras a lo largo del país. Como recién decía Horacio, tenemos que ser protagonistas de nuestro destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvina, te escuchamos atentamente. Más tempranito nos llegaba un mensaje de una compañera de la ciudad de Río Grande que venía un poco en el sentido de lo que decías. Qué contradictorio, decía el mensaje de Jime, que junto con la celebración de nuestra revolución, cuando recordamos el coraje de nuestros y nuestras héroes en por una patria soberana, estemos viviendo tiempos de entrega y coloniaje. Y bueno, a medida que venía escuchando tu cierre me acordaba de las palabras de Jime también, y que lamentablemente tenemos que estar en un contexto donde, como vos decías, ¿no? Ayer era el aceite de ballena, hoy son los recursos naturales, es la pesca indiscriminada, es el extractivismo también de metales preciosos, bueno, en breve el petróleo, en breve también el diamante, que era una de las cuestiones que también se anunciaba en las últimas semanas que están sucediendo en el territorio de
las Islas Malvinas. Así que este análisis que tenemos gracias a vos, de poder vincular a lo largo de la historia, 200 años después, que siga sucediendo exactamente lo mismo y que los intereses estén vinculados a las mismas figuras, en este caso Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, tampoco olvidarnos de Israel, que tiene un peso específico dentro de lo que es la OTAN, que también lo hace parte de esa tríada que hoy ocupa parte del territorio de la Argentina. Así que en principio agradecerte por este espacio donde nos permitís a través de la historia tan importante poder vincular cuáles son los problemas del hoy y la importancia de defender la soberanía en nuestros tiempos actuales y defender lo que son las Islas Malvinas. Bueno, gracias a todos por el espacio, y es como decía Jimena, dijiste, ¿no? Sí. Sí, todos los días lo que vemos es entrega de soberanía, cuando destruyen la ley de glaciares, cuando destruyen la ley de bosque, todas las leyes que costaron mucho tiempo poder construir. Yo les había contado en algún momento que trabajé 10 años en la Cámara de Diputados justamente en la Comisión de Ambiente, discutiendo estas leyes fundamentales, la Ley General del Ambiente, leyes que van a la preservación de nuestros recursos naturales. Pues hay justamente el artículo 41 de la Constitución Nacional, que tiene el derecho a un ambiente sano, establece que la nación puede establecer los presupuestos mínimos de protección de estos recursos para que no se pueda hacer lo que está haciendo ahora. Entonces, este piso era un piso, lo que podían hacer las provincias era hacerlo más rígido, pero no al contrario. O sea, el piso era igual para todo el país, y esto se está siendo vulnerado en contra de la Constitución Nacional. Estas leyes, el RIGI y todas las demás, van en contra del artículo 41 de nuestra Constitución, que es el derecho a un ambiente sano. Lo están vulnerando todos los días, porque todos los días vemos cesión de soberanía y un ambiente cada vez peor, incluso con esta ley que tiene ahora media sanción de la zona fría. Se hizo mucho para poder que Tierra del Fuego y gran parte de la Patagonia pueda ser habitada con leyes de promoción y demás, y ahora están haciendo todo el camino inverso, están sacando, o sea, no solamente los recursos, sino que también quieren que se vaya la población de esos lugares, que dejen esos lugares vacíos para que sea más fácil que vengan intereses extranjeros, como ya sabemos que están viniendo hace tiempo, pero que le están facilitando las cosas, como la ley de tierras y demás, para que se puedan instalar en la Patagonia y dejar de que sean nuestra Patagonia. ¿Qué? Misma historia, lamentablemente, con respecto a lo que ha sido en su momento la entrega de territorio. Así que, bueno, nuevamente agradecerte por este espacio, también agradecerte por haber podido trasladar el espacio de la columna al día de hoy para no perder la cronología que venimos llevando adelante. Así que te queremos mandar un abrazo grande desde aquí de FM Nuestras Voces, también un abrazo para Jorge, y nos encontramos en 2 semanas. Gracias a ustedes por este espacio, por esta trinchera, como dije el primer día. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Silvina.